Muy buenos días, alquimistas, ¿cómo están? Nuevamente en vivo por Instagram. Bueno, voy a hablarles sobre el último taller de este año 2019 que se va a dar presencial en Bahía Blanca y que también se va a dar online para todo el mundo el viernes 27 de diciembre del 2019 y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, en Bahía Blanca. Así que vamos a estar hablando un poco sobre cuál es la energía de fin de año, cómo utilizarla a nuestro favor y sobre todo cómo cerrar los ciclos, dejar de repetir. Entonces quería hablar sobre el pasado, cómo dejar de repetir historias y justamente que se den cuenta que hay detrás de esa repetición. Porque la frasecita de siempre estoy repitiendo lo mismo, lo que pasa es que es una programación inconsciente, siempre me pasa lo mismo, ay, ¿cuándo voy a aprender? Son frases comunes que todos decimos o que hemos escuchado, pero al final se sigue accionando frente a la misma dirección y el mismo resultado. Entonces vamos a aprender un poquito sobre esto. ¿Sí? Bien. ¿Por qué repito las historias del pasado? Primero, ¿qué es el pasado? La palabra pasado solo hay que escucharla para darnos cuenta que es un paso. Pasado, pasado. Algo que está pasado no es que está atrás. Algo que está pasado puede estar pasado hacia adelante, puede estar pasado hacia atrás, o puede estar en el presente, está pasado, ya está pasado. El pasado ya pasó. Es un paso, está en el presente, está en el ahora. Entonces por eso repetimos ciertas historias, porque el pasado tiene esa trampa y de acá viene la frase de la nueva era, que es la mezcla de lo nuevo con lo que era. El futuro y el pasado se encuentran en una frase, que es la frase que nos advierten las grandes culturas antiguas, que tiene que ver con empezar a entender que el pasado no está atrás. El pasado está delante nuestro constantemente sin darnos cuenta. Esto si vamos a la parte científica y vamos a cómo funciona nuestra mente siempre va a observar el presente o lo que nos ocurre en base a las experiencias del pasado. Experiencias A, que le pasaron a tu familia porque vos sos una rama de un gran árbol, entonces las experiencias de todos tus ancestros también influyen en tus decisiones, especialmente en la parte biológica. Es decir, a veces queremos ir hacia adelante, generar grandes cantidades de dinero y dentro de nuestro sentimos miedo, incertidumbre y demás, quizás porque en el pasado, atrás, alguien de nuestra familia le fue mal cuando decidió dar ese paso. Entonces nuestra biología nos manda químicamente emociones para frenarnos frente a esa decisión. ¿Por qué? Porque todas nuestras células guardan esa información, igual que la información cuando nuestra mamá estaba gestándonos. Entonces tenemos mucha información a nivel biológico, esto lo estudia mucho el transgeneracional, la psicogenealogía y muchas cosas más. Pero aparte de todo eso, somos todos parte de un mismo universo, de un mismo planeta, y esto es lo que nos lleva un poco más allá, alquimia. El tema de entender que lo que pasa afuera, como es afuera es adentro, esta frase también trillada, como es afuera es adentro. Bien, ¿a qué se refiere? ¿Es lo que me pasa afuera? No, tenemos que entender que lo que pasa afuera significa de mirar el ambiente, el universo. Esto también lo estudia la epigenética, que descubre que la célula se enferma en base al medio ambiente. El medio ambiente es el entorno donde vos estás, tanto a nivel emocional como a un nivel orgánico, ¿sí? Entonces, pensemos en nosotros como un punto en el universo, porque hay galaxias, hay planetas, hay estrellas, hay muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de alquimia y hablamos de cómo es afuera, es adentro, hablamos de mirar afuera al cielo. Por eso vas a notar que grandes culturas asocian a los dioses al sol, a la luna, a la madre, a la tierra se le da un respeto como la gran madre que nos nutre, pero esto tiene que ver porque los dioses son considerados los inmortales. ¿Y qué es lo inmortal? Lo inmortal primero es representado con un círculo.
El círculo tiene que ver con el sol, la luna, la misma tierra, que hace ciclos constantes. Entonces nace y muere, nace y muere, nace y muere, y vuelve a renacer, vuelve a renacer. Y de ahí vienen todos los mitos de las religiones, de que después de los 3 días renació y volvió. Hasta ahí va. ¿Por qué? Por el solsticio. ¿Qué ocurre en el solsticio? Que es el 21, 22 de diciembre. El sol, la palabra solsticio significa solstere, sol detenido. El sol se detiene en un grado matemático durante 3 días. Acá viene y al tercer día resucitó, al tercer día apareció, al tercer día. Viene en realidad del mito del sol en el solsticio. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, el 21-22 de diciembre está el solsticio de verano y el que está en el hemisferio norte está el solsticio del invierno. ¿Qué es lo que pasa? Durante esos 3 días el sol queda como detenido a un grado matemático y después de esos 3 días en el hemisferio norte va a haber un poquito más de luz. Por eso se le hace, llegó la luz, el nacimiento de la luz, apareció la luz. Y en el hemisferio sur se hace un poquitito más de noche, ¿sí? Esa es la lógica científica del solsticio y de ahí vienen todos los mitos religiosos. Recordemos que existieron personajes en la historia muy sabios, como Buda, Cristo, Lao Tse y montones más, algunos tienen menos marketing, pero en realidad eran personas sabias que miraban la naturaleza, miraban los astros, sabían de cultura, sabían de física, sabían de química y sabían de muchas cosas. Y esos dejaron una gran enseñanza en base a lo que es observar afuera y observarnos adentro. Y lograron un nivel de iluminación, de entendimiento, de comprensión que traspasó lo humano. Por eso se asocia a lo divino. Hasta ahí va. Volvamos. ¿Por qué repito historias? Vamos a la escuela. Volvamos a la escuela. ¿Por qué vos repetías un examen o repetías de grado? Uy, estoy en el mismo grado matemático. Wow. Por el sol. Repito. ¿Por qué repito? Y porque no entendí, porque no lo sé. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendí? Imagínate que es un examen. Yo voy a dar un examen y no me fue muy bien, entonces lo tengo que repetir. ¿Y por qué no me fue bien? La maestra, el profesor me dice, ¿y por qué no entendiste? Porque no entendiste. Entonces yo, ¿por qué repito historias? Porque no entendí el fin de la historia. ¿Se entiende? El final de la historia, el que se corta, el ciclo se rompió, es el fin de la historia. Por eso yo siempre te digo que el fin del año habla de 2 fines. El fin del año, que es el sentido, hacia dónde se dirige, qué es lo que querés cosechar, qué es lo que querés sembrar, hacia dónde vas, y el fin de cerrar el ciclo. ¿Hasta ahí va? Entonces nos tenemos que detener y pensar, hay algo que se me repite constantemente porque no lo entendí. ¿Qué es entender? Entender no es conocer. Las personas que vinieron al taller presencial en Capital Federal vimos eso. La mayor parte de las personas que vienen a los talleres y demás han hecho cosas. Coaching, han hecho psicología, han hecho Reiki, han hecho terapias, han visto mis videos, se han preguntado, consultado y generalmente en base a tanta información uno llega a un lugar, un shock emocional, a una parte de la historia y dice, me pasa por esto. Hasta ahí va. Pero sin embargo se sigue repitiendo lo mismo o la solución no aparece. Recuerden que la palabra resolver, disolver, solucionar tiene el sol ahí y aparece otra vez la divinidad en el sol. Por eso al sol se lo nombra di-a, porque es una dirección hacia el decir. Pero bueno, no me quiero ir del tema porque ustedes saben, empiezo a hablar y no me para nadie. Vamos por paso. Si yo estoy repitiendo una historia es porque no la entendí. Bien, primero empecemos a entender qué significa la palabra entender. Entender significa hacia dónde tiende eso.
¿Hacia dónde tiende? Es como un hilo conductor. ¿Hacia dónde tiende eso que me pasa? Porque tiende hacia una dirección que no la estoy viendo. Estoy viendo la cosa, pero no hacia dónde me indica. ¿Se entiende? Veo la señal, la conozco, pero no sé lo que significa esa señal. Para que más o menos podamos entender. Entonces, vamos por paso. Yo repito una historia porque no la entendí. Bueno, bien, genial. No, es que yo ya la entendí, yo ya sé que la repito porque esto le pasó a mi mamá, le pasó a mi abuela, le pasó a mi bisabuela. No, eso es conocer. Yo conozco porque reconozco que a mi abuela le pasó lo mismo, que a mi mamá le pasó lo mismo, que a mi bisabuela, ay, le pasó lo mismo y a mí también. Listo, ya está. No, eso es reconocer, o sea, conocerlo no implica entenderlo. Nos tenemos que vaciar de ese concepto. Conocer no implica entender. Por eso uno hace un montón de talleres, un montón de cursos y conoce un montón, pero sin embargo su vida no se transforma. Su vida sigue siendo lo mismo y sigue repitiendo la misma historia porque no se entiende, se conoce. Entonces vayamos, ¿cómo hago yo para entender el sentido de por qué repito esa historia? Ahí viene la parte más interesante, tengo que escuchar la historia. Las historias se relatan. Yo las tengo que escuchar. Otra vez apareció Natalia, la palabra, y la escucha. Escuchar no es la idea que vos tenés. Cuando vos expresás la historia, cuando vos la relatás, en realidad la estás atando a algo que no te das cuenta que es. Y eso es lo que vos tenés que entender. Cuando uno empieza a entender que si yo estoy repitiendo una situación y la conozco, ya sé de dónde viene, o sea, tengo la puerta de entrada a esa historia, yo tengo que entender que hay algo que esa historia me está pidiendo. Generalmente es resolver, solucionar o entender por qué pasó, el origen de eso. ¿Por qué la abuela se murió? Por mala suerte, por mala praxis, ¿por qué? Contestarme esas preguntas de por qué yo estoy experimentando esta situación es la primera pregunta que tengo que hacerme para empezar a escuchar lo que está detrás de la historia y entenderlo. Esto lo vamos a ver en profundidad con casos en vivo en lo que es el taller del 27 de diciembre y el 28 de diciembre en Bahía Blanca. Pero quiero que empieces a entender que tenés que hablar sobre esa historia que supuestamente conoces, porque en eso que vos expresás está la prisión. Por eso yo tengo que hablar para escuchar qué hay detrás de esa historia. Porque en realidad si la estoy repitiendo es para entenderla, no para conocerla. Si la tengo que entender, tengo que ver que me está mostrando algo que no estoy viendo. Llegué a la puerta, pero tengo que entrar. Esta es la parte más difícil porque la persona piensa que con conocer la historia y darse cuenta, ya está. No, la toma de conciencia significa que me va a cambiar un accionar. Cuando yo conozco algo y, listo, ya está, no llegué. Llegué solo al conocimiento y no al entendimiento. ¿Hasta ahí va? Lore, Nati, si supieras lo bien que me haces, es muy difícil, pero vivo escuchándote. Muy bien, Lore. Muy bien. Es muy importante entender esto. Vos tenés que lograr escucharte. Y esto lo vas a hacer hablando. Por más que seas mudo, a través de gestos, dibujos, no sé. Podés expresar, comunicar de cualquier manera. Pero lo importante es que entiendas que la única manera de poder dejar de repetir historias es escuchando el origen de la historia. Y el origen es un gen, justamente. Es un gen que está ahí, que hay que escuchar. Porque es lo que hace que se repita, porque no lo entiendo. Lo conozco, es como un examen, vuelvo a la misma metáfora. Yo esto lo vi en la escuela, porque yo vi que la maestra ponía 2 más 2, pero no entendí cómo llegó al resultado. No entendí cómo llegó al resultado. Entonces, si yo no entiendo por qué llego nuevamente al mismo resultado, a la misma repetición, es porque no entendí el problema. El problema está ahí para que vos lo entiendas. ¿Y qué es un problema? Es un mensaje. Por eso siempre pongo estas metáforas, lección, lesión. Lesión es, la herida, otra vez lo mismo, otra vez me lastimé, otra vez me volvió a pasar lo mismo, la lesión.
Pero si yo entiendo, aparece la lección. ¡Ah! Escuché la lección, la escuché y ahora la entiendo. Pero si no escucho, por más que haga lo que haga, voy a seguir repitiendo porque no comprendo el para qué me pasa lo que me pasa. Y cada vez es más grande la lesión para ver si vemos más allá la historia que está detrás. A ver que los leo. Mi marido no sabe comunicarse y a mí me afecta mucho. ¿Hay que terminar la relación? No. Hay que aprender a comunicarse. Si yo termino, o sea, primero, la palabra terminar no es finalizar. Pero fíjate que en la misma palabra hay que terminar la relación. Hay que ponerle un término a la relación. ¿Qué es un término? ¿Qué términos vamos a usar? ¿Desde dónde nos vamos a comunicar? Porque cuanto yo más le exijo al otro, más me doy cuenta que yo no sé comunicar. Porque si el otro no me habla es porque yo tampoco escucho. O sea, la comunicación se da entre dos personas. ¿Se entiende? O entre yo y yo misma tratando de escucharme. Pero siempre son dos cosas que tratan de ir a un foco más superior. Acá aparece la Trinidad. Te sigo desde Durazno, Uruguay. Gracias por tus palabras, me hace muy bien escucharte. Me alegro, Nati. Justo me lesioné, dice Hugh. Ceci, Nati, gracias por todos los mensajes. Mi vida cambió gracias a escucharte y ver tus videos. Me alegro mucho, Ceci. Habla de los psicópatas. ¿Qué es un psicópata, Mari? Primero, entender que lo que le pasa al otro tiene que ver con el otro. El tema es si yo traigo esas relaciones a mi vida. Es porque hay una historia detrás de la historia. Estoy tratando de encontrar una historia. ¿Se entiende? Me hizo un esguince por pensar en una historia que se repite. Y fíjate si vos querés seguir caminando hacia ahí. Nati, el sábado fui a probar un examen para ser coach y desaprobé. Me enojé mucho porque después de analizar pienso que fue personal, porque desaprobamos las 4 personas que reclamamos irregularidades. Primero, desaprobar. ¿Por qué desaprobaron? O sea, ahí tendrías que ver. Porque fíjate que el desaprobar es que no lo llevé al probar, al saber. El saber está en la boca, en probar eso. A veces yo en la teoría me sé todo, pero no me lo sé en la prueba. En llevar eso al otro nivel, al nivel de saber. Pero eso, Gaby, lo tendrías que hablar con los profesores, pero por algo tenemos esos resultados. Quizás porque no los llevamos a nuestra vida. Nati, quiero entrar a trabajar a la fiscalía. ¿Qué palabras digo? Concreto, ser empleada laboral en la fiscalía tal. Algo así. Nati, mi problema de salud. La salud no es un problema. Guarda, Cari, estás asociando problema a salud. Es ser seca de vientre. ¿Y cómo voy de cuerpo? Me da diarrea una vez por mes. Eso es, Cari, primero es la alimentación. Si tu cuerpo, o sea, la diarrea es justamente evacuar, irme, sacar. Te lo voy a decir una frase bastante grosera, irte a la mierda o echar a alguien a la mierda. ¿Se entiende? Y seca de vientre, cuando vos decís seca de vientre, o sea, es horrible la frase que usamos, seca de vientre. O sea, no estás seca. ¿Se entiende? Si estoy seca, ¿qué me falta? Líquido. Liquidez, quizás dinero. Fíjate que decimos que estamos secos cuando no tenemos dinero. Y hay que ver, porque en el vientre es donde nosotros gestamos. Cada uno tiene su historia, pero en nuestras palabras hay muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando uno quiere coordinar y el otro no quiere escuchar? Pregúntate hacia dónde coordinas vos, que al otro no le interesa. Una pareja es un par que va hacia un punto en común. Cuando ya no hay puntos comunes, no hay proyectos en común, la pareja se disocia. Muy importante escuchar al otro, porque a veces quiero que me escuche, y vos escuchás al otro. Primero hay que dar para recibir, creo. Especialmente en lo que son las relaciones.
Porque cuando yo solo pienso en mí mismo y no pienso en el otro, estoy siendo egoísta. ¿Se entiende? Ay. Me pasa que a veces sueño o pienso que luego de un tiempo suceden. ¿Qué significa? Depende, porque en realidad donde le ponemos el foco, eso crece. Donde le ponemos foco, eso crece. Entonces, si vos estás pensando todo el tiempo en algo, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque le pones toda tu energía, toda tu intención. Es simplemente eso. Cuando alguien, por ejemplo, está embarazado, empieza a ver personas embarazadas en todos lados. Uso la palabra embarazo para que se entienda. O el tema de que querés comprarte un auto particular y empezás a verlo por todos lados. Eso es porque el foco está ahí. Quiero entender que tengo que aprender de esa situación. Tenés que hablar y escucharte. Me hace mal ir a trabajar, no la paso bien y una persona me amarga y paso año nuevo ahí. ¿Qué hago para que no me haga mal pasar año nuevo en donde no quiero? No vayas. No vayas. Simplemente decir que no. Poner límite. Decir que no. Ay, pero vos puedo perder el trabajo. No creo, te des cuenta en el día. El tema es poner el límite o al otro, o poner el límite vos de que yo no voy. Pero es poner un límite. Nati, gracias por estar siempre. Cuando se trata de infidelidad y se sigue sin reproches y vuelve a pasar y se ama pero se repite, todo lo que es infidelidad es infelicidad. Hay uno de mis videos en mi canal de YouTube, míralo, que se llama así, infidelidad, infelicidad, míralo, porque en realidad hay respuestas detrás de eso. Hay muchas respuestas que las tenés que escuchar. Todo tiene un sentido. Nati, ¿cuándo me puedo anotar para Alquimia Online? Aún no se abrieron las inscripciones y recuerden que solo van a poder ingresar las personas que hayan hecho talleres con anterioridad, tanto online como presenciales. Todos los años me pasa lo mismo, llego a diciembre con deudas, mientras que todo el año trato de organizarme, pero eso me sucede y sin embargo me vuelve a pasar. ¿Qué será lo que no entiendo? Fíjate que todo lo que es deuda son dudas. Las deudas son dudas. ¿En qué dudas? A la hora de comprar, a la hora de invertir. Las deudas vienen de las dudas, viene de la desvalorización, viene de los miedos y viene de no ir más allá, de generar más. O sea, si yo gano tanto dinero y gasto más de la cuenta, voy a generar deudas. Entonces, si yo quiero comprar más cosas, también voy a tener que pensar cómo generar más. O sea, tenemos que entender que tenemos que aprender a maximizar nuestros sentidos para poder generar mejores cosas. Uno puede vender incluso cosas usadas. En mi video que estoy con Pamela David, doy tips de venta y para el trabajo, o sea, para justamente encontrar trabajo. Está en el Instagram de Pamela, en uno de los Pam Live que se llama Alquimia Femenina. Yo en mi historia lo puse para que vean cómo llegar a ese video. Y recuerden que mañana miércoles voy a estar con ella haciendo un nuevo Pam Live sobre qué rituales vamos a hacer para Navidad. Así que va a haber muchas cosas nuevas en ese vivo con Pamela. Hola Nati, genia. Me hace re bien escucharte, me alegro, Vero. Hola Nati, linda, buen día. ¿Sabes que no sé cómo enterarme antes de que haga los vivos? ¿Hay alguna opción? Si no, miro el vivo empezado. Lo que es Instagram me tenés que seguir y ahí te aparecen las notificaciones. Lo que pasa es que no tengo un día específico que te digo a tal hora. Mañana miércoles es a las 18 horas por Pam Live, es decir, por el Instagram de Pamela David. Así que simplemente a las 18 horas me vas a ver ahí en vivo con ella. Hola, ¿cuál sería la palabra perfecta para vender y mejorar mis ingresos? No hay palabras perfectas. Vos tenés que aprender a hablar. Cuando yo quiero que alguien compre algo, digo la palabra comprar, no vender. Vender es tener a la venta. Nati, ¿puede ser que ante un abuso cuando se era niño uno sienta culpa por haber sentido placer? Sí, tenemos que recordar que somos
biológicos y que cuando alguien nos acaricia, más allá del rechazo o del miedo de lo que suceda en el abuso, también suceden cosas orgánicas que tienen que ver con el placer. Es lo mismo que un niño cuando está abrazando a su mamá o dándole besos a su mamá, le genera placer, pero no el placer desde el nivel sexual, sino de esa conexión a nivel sensorial que nos genera placer. Es como cuando vemos una película y nos sentimos inspirados por esas emociones que vemos. Es parte de nuestra biología, es parte de nuestro organismo. Entonces no hay que tener culpa por sentir placer frente a esa situación. Primero, que cuando uno es niño es inocente y siente, es libre, no se pone estructuras mentales. Después cuando uno crece se da cuenta que eso fue un abuso, pero es cuando crecimos que nos damos cuenta. Generalmente cuando sucede, el niño ni siquiera lo vive como un abuso, lo vive como una situación, puede ser extraña, pero no lo vive como algo malo. Es cuando empieza a entender lo que se debe hacer y lo que no, que entra el conflicto. ¿Hay algún significado en ver la hora y siempre que son iguales? Por ejemplo, 22, 22, 22. Sí, los números tienen una simbología. El 22 es un número maestro, igual que el 11, pero tiene que ver con sincronías. A veces son respuestas a preguntas que te has hecho. Nati, mañana tengo una audición y es la tercera vez que la doy. ¿Qué palabras digo? Lo primero que tenés que decirte cuál es tu meta. Quedar seleccionada, concreto, quedar seleccionada como voy a la audición a ganar el papel en... Tenés que decir bien cuál es tu meta. Desde Clorinda Formosa, te sigo hace medio año y muchas cosas he comprendido y muchas me cuesta, pero sigo intentando sin parar. Genial, Celia. Después del taller de Meta 2019 online me explotó un espejo. Fíjate qué te pasó para que te explotara, o sea, se te ha caído o algo. El espejo nos muestra un reflejo. Si bien el espejo en la antigüedad se usaba para hacer como viajes astrales, se sigue haciendo, la bola de cristal viene de ahí. El espejo encierra nuestras emociones, por eso es muy importante limpiarlos energéticamente, porque a veces estamos tristes y nos miramos al espejo, cuando lloramos vamos al baño y nos miramos en ese espejo. Entonces es muy importante limpiarlos porque queda como impregnada esas emociones. Fíjate si en ese espejo lloraste mucho o qué pasó para que te explotara. Hace 8 años tengo dolor en un glúteo derecho y lo siento más cuando troto, soy deportista. Fíjate si hace 8 años te dieron una patada en el traste. O quién te dio la patada en el traste que todavía seguís sintiendo esa sensación. Simplemente gracias a vos, Jimé. Hola, quiero que se destrabe el juicio por el tema de la casa. Cuando yo quiero destrabar algo, más se me traba para que lo destrabe. Simplemente tenés que ordenar lo que querés. Quiero que el juicio finalice y concrete obtener la casa, o concreto obtener la casa en el año 2020. Pero olvídate de la palabra destrabar. Quiero concretar un proyecto musical y personal. Fíjate cuál es el proyecto, tenés que decirlo bien, porque el proyecto nos lleva a un proyector. Y vuelvo a proyectar lo mismo. Proyectar es proyectar, no es concretar. Guarda con eso. Nati, apareciste en mi camino y comprendí tantas cosas, lo compartí con mi hija y estamos como locas. Divino conocerte, supongo que dijiste. Bueno, me alegro muchísimo ayudar, porque de eso se trata. Necesito terminar una relación de 8 años, decí finalizar y ahí estamos. Terminar, se sigue repitiendo lo mismo. Nati, el papá de mi hijo no se hace cargo. No quiero coordinar ni los días para no quiere coordinar ni los días para verlo. El tema es esto. No se hace cargo. Vos querés que se haga cargo. Es como una carga y un hijo no debería ser una carga. Creo que tenemos que vaciarnos de esa palabra. Mi ex no se hace cargo. No. Creo que es que pueda consolidar una relación saludable con su hijo. Cambiar las palabras y va a cambiar el resultado.
Nati, cambié el por qué digo lo que digo para el por el para qué digo lo digo y cómo digo lo que digo. ¿Cómo te quiero? Parece un trabalengua. No logro que compren ni una zapatilla de las cuales diseño. Quiero que ese sea mi empleo, el ingreso de dinero, que sea con las ventas de zapatillas, es todo. Fíjate de mirar el video que hice con Pamela David sobre los tips de ventas que doy ahí en ese PAM Live de Alquimia Femenina. Pero lo primero que te digo es, fíjate si vos valorás tus diseños, si vos como artista te sentís bien, porque a veces hay una desvalorización con respecto a lo que uno hace y te tenés que vaciar de eso. Nati, compré un auto de buena fe y me estafaron, busqué la etimología. Fíjate para qué te pasa lo que te pasa. Todo tiene un sentido. Parece trillado esto, pero a veces uno se enoja y yo les digo, los comprendo totalmente cuando vos decís, vuelvo a repetir lo mismo, estoy cansado, estoy harto, no doy más, estoy triste, estoy bajón, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Yo lo entiendo porque también viví por las mismas situaciones, hasta que comprendí las lecciones que había detrás y ahí pude pasar al siguiente nivel. Sé que a veces los problemas, los conflictos son cosas que nos desgastan, nos frustran y nos hacen sentir muy mal. Pero tenemos que direccionar y decir, a ver, ¿para qué me pasó lo que me pasó? Porque tiene que tener un sentido. Cuando uno encuentra ese sentido, automáticamente cambia el estado emocional. Es como si, wow, eureka, lo descubrí, hay un alivio, es automático ese alivio. Es automático ese alivio. Uno dice, wow, ahí entendí todo, lo comprendí, wow, es re placentero. Ayer, por ejemplo, cuando iba para el canal, para América, el taxista que me llevaba, Héctor, dice, oh, ¿y a qué te dedicas? Estábamos charlando ahí. Le digo, no, bueno, yo trabajo con alquimia. Le explicaba más o menos de qué iba a hablar en el programa de Pamela. Me dice, uy, qué interesante, me encantan todas esas cosas. Y de casualidad, esas cosas, de casualidad le digo, sí. Estaba hablando de la luna, porque hubo luna llena, el 12 de diciembre, 12-13 de diciembre. Y le digo, sí, justo viernes 13, el día de las brujas. Y le digo, lo que la gente no sabe de la luna es que cuando la luna está llena, la luna rige sobre las mareas, sobre los líquidos. Por eso tiene que ver con las emociones. Y nosotros somos agua, somos sangre, somos fluido. Entonces cuando la luna está llena, todo aumenta el doble. Por eso en las lunas llenas se hacen rituales y se hacen esto desde la antigüedad, pero es justamente para aumentar lo que queremos y no lo que no queremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes y hay luna llena, empieza a crecer esa tristeza y nos inunda porque se mueven esas mareas emocionales adentro nuestro. Especialmente tiene que ver con los fluidos, con la sangre y con el corazón. Entonces la gente que tiene algo en el corazón va a sentir como más revolución. Entonces él me miró y me dice, ay, hacía unos días que tenía miedo, dice, porque dice que tenía 2 stents y que se estaba sintiendo como más alterado. Le digo, no, eso por la luna, fue automático el alivio. Es comprender y es entender por qué. A veces no es que nos sentimos mal porque nos va a pasar algo, esto es un presentimiento. Simplemente tenemos que entender que somos un punto en un espacio tan grande y que la luna, el sol, los ciclos nos están contando una historia y nosotros somos los personajes de esa historia. Entonces tenemos que entender que el mundo se mueve, el sol se mueven ciertos planetas y eso nos influye a un nivel interior, como es arriba, es abajo. Entonces la luna rige sobre todo lo que son los fluidos y todo lo que tiene que ver con las emociones a un nivel simbólico. O sea, comprender esto es simplemente entender el para qué nos pasan las cosas y eso es lo que nos da alivio, porque empezamos a entender que hay cosas que nos rigen, aunque no sepamos
aunque nadie nos haya contado la historia. Entonces, como lo que es la gravedad, no es necesario que sepamos, que nos cuenten cómo funciona esa ley, sino simplemente cuando nos direccionamos a probar esa ley sucede. Bueno, lo mismo pasa con otras leyes físicas. Entonces, en esa charla él comprendió que lo que le estaba pasando tenía que ver con la luna y que él justamente a su amada le decía de que mirara la luna y que la mirara, y sin embargo el que la tenía que mirar y comprender lo que le estaba pasando era él. Entonces esas cosas, cuando uno dice wow, cómo se sincronizan, cuando uno tiene preguntas aparecen las respuestas, y a veces una pasajera te da las respuestas, a veces la respuesta te la da el verdulero de la esquina, a veces la respuesta te la da un video, a veces las respuestas te la da un pájaro que vuela. Esto mucho lo usan los indios, usar los oráculos externos para que me contesten los mensajes, y esto también lo vamos a estar viendo en el próximo taller, el tema de cómo usar los oráculos, en el próximo taller del 27 y el 28 de diciembre, que es el cierre del ciclo. Así que bueno, recuerden que mañana miércoles voy a estar con Pamela David en Pam Live por Instagram, el Instagram de Pamela David, y vamos a estar a las 18 horas hablando sobre todo lo que hay que hacer en el solsticio, metas 2020, cómo decir bien nuestras metas y todo lo que tiene que ver con la Navidad y la Nochebuena y qué rituales hay que hacer. Voy a estar haciendo algún ritual en vivo, así que va a estar más que interesante. Y como siempre les digo, aprendan a escucharse. Es muy importante que entiendan que la historia se repite porque no escucho la lección. Y no es que alguien te lo tiene que decir, vos tenés que escuchar qué hay detrás de esa historia, porque hay un sentido, hay un para qué. Así que aprovecha las oportunidades de preguntarte para qué te pasa lo que te pasa. Todo tiene un sentido, y aunque a veces nos frustre repetir, tenemos que entender que no entendimos, que solo estamos conociendo la repetición, pero no estamos yendo más allá de ese conocimiento. Así que tengas un hermoso día, que este video te sirva, compartilo, usalo a tu favor, y recordá que en mi canal de YouTube tenés montones de videos gratuitos para que puedas aprender a escucharte, a decir bien tus metas, a descubrir cuál es el sentido de tus síntomas, de tus conflictos. Son completamente gratuitos, y si querés ir más allá, aprovechá la oportunidad de hacer los talleres tanto online como presenciales. La info de los talleres por vía de WhatsApp más 54 9 291 419 7428, y mañana los espero a todos para que puedan consultar en vivo por Pam Live. Miércoles 18 de diciembre voy a estar junto a Pamela David hablando sobre metas 2020 y la Navidad. Te mando un beso enorme.